Voy a contarte lo que le pasó a mi cerebro después de que empecé a leer Dark Romance. Y te digo que voy a contarte porque la verdad que fue un antes y un después desde que empecé. Un punto de no retorno. Una línea muy marcada desde que empecé. Una línea que crucé, que no sabía que la estaba cruzando y de la que ya ahora no hay vuelta atrás. Ya no puedo leer libros como los leía antes. Hola, mi nombre es Sheila, esto es Entre Páginas y Siglos. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo el Dark Romance me cambió como lectora totalmente. Y hoy vamos a hablar de cómo el Dark Romance me cambió como lectora, como persona, como ser humano en general. Lo vamos a hacer sin dramatizar o tal vez dramatizando un poquito porque ¿qué es del Dark Romance sino dramatizar un poco? Estás empezando a leer este género, este es un aviso de mi experiencia. Y si ya lo estás leyendo, este video podría ser un diagnóstico. Así que empecemos. Para entender lo que cambió en mí, vamos a tener que les voy a dar un poco de contexto de cómo era yo como lectora antes de entrar a este mundo hace unos años. La respuesta es simple, yo era inocente, completamente inocente. Miren, yo soy de un pueblo de menos de 1000 habitantes y yo leía lo que acá llegaba. Obviamente, después empecé con los fanfics y me profundicé muchísimo y ya empecé a tocar cosas que no eran tan inocentes. Yo leía bestsellers que llegaban acá a la biblioteca de mi pueblo, somos muy chiquititos, entonces no hay mucha variedad. Leía historias con personajes simpáticos, sin relaciones sanas y finales felices sin complicaciones muy detalladas. La verdad que se veía historias con una tensión muy pesada, que no se resolvía, la verdad que me molestaba, no la seguía leyendo. Quería las cosas claras, simples y sin complicaciones. Como por ejemplo este libro. En realidad yo era de leer mucha fantasía en ese momento, así que, por ejemplo, no sé, Los Juegos del Hambre, que no se trata sobre un romance, Harry Potter, que tampoco tiene un romance. No leía tanto romance en ese momento. Sí leía historias muy bestseller, como por ejemplo Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, Hush Hush. Bueno, Hush Hush sí es un romance, pero eran historias mucho más simples de las que leo ahora, mucho más centradas al romance adolescente. Este era mi nivel y no quiero decir que era algo malo, porque la verdad que me he leído libros hermosos, preciosos y que me gustaron muchísimo y que hoy en día siguen, tengo muy buen recuerdo de ellos. Pero hay una realidad, yo era una lectora que no toleraba mucho la incomodidad literaria. Las cosas incómodas no me gustaban tanto. El libro no me gustaban, los primeros 3 capítulos lo dejaba, que igual es algo que lo sigo teniendo hoy en día, he abandonado muchísimos libros que mi hermana me dice que les dé una segunda oportunidad, pero hoy leo muchísimo más y no me salgo tanto del género en el que estoy leyendo, como por ejemplo Dark Romance, Mafia Romance. Estoy siempre muy metida en esos géneros. Y también si al final era ambiguo, me sentía estafada. El libro había sido una porquería y no me había gustado nada. Hoy en día los libros de Dark Romance muchas veces terminan con finales ambiguos, con finales felices, o sea, con ellos juntos, pero el final por ahí quedó con una tensión tremenda. Ellos están en plena guerra o están en guerra con otra mafia. Hay muchos libros que terminan con mucha tensión porque tenés que seguir leyendo el siguiente para ver cómo se resuelven las cosas. Y ahora esa persona ya no existe, el Dark Romance la mató y la verdad que lo hizo con muchísimo gusto. Los primeros Dark Romance que leí en libro original, como por así decirlo, que no haya sido un fanfic, no les puedo decir realmente cuál fue porque empecé a leer uno tras otro así como cacheta de loco, mucho. Pero sí les puedo decir cómo me sentía. Al principio fue incómodo. Yo leía fanfics, pero los libros eran mucho más profundos, mucho más realistas. Te hacían sentir realmente la desesperación que estaban pasando en el libro. Era como que en otros libros, o sea, en otro momento de mi vida, con libros tan pesados por ahí, hubiese cerrado el libro y no lo hubiese seguido leyendo porque me incomodaba demasiado. Pero no lo cerré. Seguí leyendo uno tras otro, comiéndome el libro, pero a una velocidad, ustedes no saben, yo me obsesioné muchísimo. Ahora bajé un poco el ritmo porque me pasa así, voy por etapas.
pero sí, no, me obsesioné a un nivel que ustedes no se dan una idea. Y creo que con el Dark Romance empezás a entender muchísimo a los personajes. Entonces, no es como que los justificás porque vos sabés que están haciendo algo malo, claramente. Pero los entendés. Hay un nivel profundo, hay historia, hay traumas del pasado. Siempre hay un por qué son así, o están criados en determinada familia, o les pasó determinada cosa. Entonces empezás a entender y conectar muchísimo con los personajes. Y eso es algo muy peligroso en este género. Una de las primeras sagas de mafia con las que me obsesioné muchísimo fue la de Neval Tag. Yo me leí Silent Lies porque yo soy así, arranco las sagas por donde me apareció una recomendación en TikTok, me parece, empecé a leerlo y ahí me di cuenta que era el 8º libro de la saga y después empecé a leerlo en orden, pero con Silent Lies, chicos, yo quedé obsesionada. En menos de 2 días yo me había leído todo el libro y Drago y Siena me habían volado la cabeza totalmente. Estaba obsesionada, me comí lo que quedaba de saga en muy pocos días. Creo que en una semana yo ya me había leído toda la saga de Neva hasta donde estaba publicada en ese momento, que era Silent Lies. Después empezaron a salir Darkest Scenes, la de Sahara y Máximo, y la de Arturo todavía no la leí. Me quedé ahí todavía. Fue como que mi cabeza se quedó así, en shock, y necesitaba leer, saber más, conocer más, profundizar. Me volvió loca, me gustó muchísimo y me duró muy pocos días. Podría haberla hecho durar más, tendría que haberlo hecho, pero a mí me gusta mucho releer los libros, así que disfruto mucho releyéndolos de vez en cuando. Es como mi placer culposo. Y ese fue el principio. Después llegó la saga de la Alianza, las sagas de Michelle Hurd. Las sagas de Michelle Hurd son buenísimas y aparte son muy rápidas de leer y muy entretenidas. Entonces es como que estás enviciada ahí y tiene muchísimos libros. Entonces eso me encanta. Los de Raina Kent me quedaron un poco pesados. Yo leo Dark Romance y leo Mafia Romance, pero hasta cierto punto. Ya los de Raina me generan bastante incomodidad y es como que no puedo seguir leyendo. Leí God of Wrath y hasta ahí me quedé. No pude seguir con otros libros. Pero bueno, si saben de alguno que esté muy bueno y que no sea tan intenso, me lo pueden dejar en los comentarios para que lo lea. Bueno, ahora vamos al punto en concreto de este video, que es ¿qué le pasó a mi cerebro siendo una lectora de Dark Romance hecha y derecha? El cambio número 1 fue que empecé a tolerar la ambigüedad moral. Los personajes moralmente grises, como nos gusta llamarlo, me volvieron totalmente loca. Creo que eso es lo que hace el Dark Romance. Te entrena para vivir en los grises. Los protagonistas muchas veces no son ni buenos ni malos, son complicados. Es lo que yo les decía, tienen historia, tienen traumas, tienen razones. Entonces vos empezás a empatizar con ellos. Y eso creo que me cambió como lectora porque dejé de buscar personajes perfectos y empecé a empatizar muchísimo más con personajes complicados, personajes profundos, con muchísimas capas. Los personajes que nunca fallan, que siempre toman la decisión correcta y que siempre están haciendo el bien, ya no me atraen tanto. Puedo leer romance vainilla común a veces, depende de la historia. Me gusta mucho de Hot Girl Romance, pero es como que el personaje perfecto ya no me genera nada. Y creo que un personaje así moralmente gris y que me encanta, por ejemplo, es Nero de SJ Tilly, que les voy a dejar acá la portada. Me encanta, Nero está loco de la cabeza, él es moralmente gris, pero ya es más tirando a oscuro. Creo que por ahí de la saga que es más moralmente gris está Hans, que Hans es prácticamente un sicario que se encarga de los malos, pero sigue siendo un asesino, entonces es como que hay muchísima ambigüedad moral en él. Porque es como que está haciendo el bien, pero está buscando venganza por su propio pasado. Entonces, muchas veces no está haciendo tan el bien porque sigue matando gente. Entonces, es complicado. Y eso es lo que me gusta, lo que más me atrae de todo esto. El segundo cambio sería que aprendí a leer la tensión, que es algo que antes me costaba muchísimo. Antes quería que las cosas pasaran rápido. El slow burn me desesperaba muchísimo. Ahora me sigue desesperando. No me gustan los libros de slow burn que van a paso de tortuga. Pero un buen romance bien desarrollado en el que ellos van avanzando paso a paso, me gusta muchísimo porque me gustan las cosas desarrolladas. No me gusta que vayan así a los bifes y que ya están juntos y ya están todos felices y contentos. Me gusta que las cosas se vayan desarrollando, que haya tensión, que haya momentos de tensión entre ellos. Y el Dark Romance me enseñó un poco a eso, al poder leer el todavía no, el ir
paso a paso, el que sí, las cosas van avanzando, pero por ahí retroceden 5 pasos para atrás y tienen que volver a empezar. Entonces, me gusta eso también. Y un buen slow burn, donde las cosas van avanzando de a poco, pero van avanzando, me vuelve loca, chicos. El slow burn de 200 páginas, donde todavía no pasó nada entre ellos, ya me desespera, lo dejé a las 100. Pero bien desarrollado, que vaya avanzando el asunto entre ellos, me encanta. Me parece lo mejor escrito del Dark Romance. Creo que el cambio número 3 es que dejé de necesitar finales perfectos. Antes, si un final no era completamente feliz, me sentía totalmente estafada. Ahora creo que hay más finales honestos que finales felices muchas veces, porque sí, ellos terminan juntos, que es lo que les decía antes, pero muchas veces las cosas están muy mal en el contexto general de todo el asunto. Sí, ellos terminaron por ahí casándose, o terminaron teniendo hijos, o terminaron juntos, pero el contexto general es horrible y muchas veces necesitas varios libros para que se desarrolle y termine en un buen final feliz. Entonces, muchas veces, ahora un final limpio, un final demasiado feliz, me parece menos creíble que un final que te deja abierto a varias cosas. A ver cómo se va a desarrollar en el futuro una guerra, por ejemplo. Después están los síntomas concretos que te deja el Dark Romance. Efectos secundarios que nadie te dice que vas a tener después de empezar a leer el género. El book hangover permanente. Antes leía uno atrás de otro, y ahora me pasa que por ahí, si el libro fue demasiado bueno, el libro de Dark Romance, por ahí necesito unos días para dejarlo descansar antes de poder empezar otro. Porque la cabeza te queda así, casi estallada. Y por ahí te gustó tanto que empezás otro enseguida y nada te parece lo suficientemente bueno y empezás a arrancar libros y los dejás, arrancás libros y los dejás. Así te pasa hasta que le das un tiempito para reposar esa historia y poder pasar a la historia siguiente. Síntoma número 2. Las red flags ya no te parecen tan red flags. Creo que este es el síntoma más preocupante y más divertido de admitir para todas nosotras. Que hay comportamientos en el papel, en la historia, que no te parecen tan terribles, pero que si los vivieras en la vida real serían totalmente denunciables. Pero que cuando los lees en la historia a vos te parecen totalmente románticos y es perfecto porque él la está cuidando. A él le importa demasiado como para pasar por encima de sus decisiones. El protagonista que aparece, por ejemplo, en todos lados, en el libro a vos te parece, hay tensión sexual, te encanta, es perfecto. Y en la realidad, si vos te cruzás con una persona demasiadas veces en un mismo día, ya te parece como que estoy llamando a la policía porque ya es un acoso. Lo bueno es que la mayoría sabemos distinguir entre la ficción y la realidad. Sí, el Dark Romance ha recalificado lo que yo considero romántico en el papel. Un muy buen ejemplo es Salvatore Aiello de Nevaltag, que... Chicos, el nivel de obsesión que maneja ese hombre con su mujer es impresionante. Si no se lo leyeron, léanselo porque es uno de mis libros favoritos de la saga. Si eso pasara en la vida real, sería muy turbio. El síntoma número 3, que es que ya no puedo recomendarle libros a todo el mundo. Antes me pasaba que yo hablaba con cualquier persona sobre que me gustaban los libros y podía recomendar libros de una manera muy fácil. Ahora, si no sé qué tipo de géneros le gustan a la persona, hay muchos libros en los que no puedo recomendarles. Gracias a Dios yo tengo a mi hermana, que es una persona con la que puedo hablar sobre todo esto y que también es una lectora empedernida del Dark Romance a la que he convertido muy bien, que estoy muy orgullosa de eso, porque la traje hacia el lado oscuro de las lectoras. Entonces nos recomendamos libros mutuamente. Entonces por ahí no necesito tanto hablar con otras personas conocidas. Y bueno, las tengo a todos ustedes que también me nutro de lo que veo en TikTok y ustedes aprenden algunas sagas sobre mí. No sé si les he recomendado algo bueno por ahora, pero déjenmelo en los comentarios a ver qué les pareció lo que les estoy recomendando últimamente. Entonces te pensás a preguntar, ¿le gustan los personajes complicados? ¿Les gusta el Dark Romance? ¿Están bien con este tipo de libros? Entonces muchas veces tenés que hacer preguntas complicadas y a veces no tengo ganas de ponerme a profundizar tanto con otras personas. Y el síntoma número 4, que es la resaca del libro como estado de vida. Poder terminar un libro y volver a tu vida como si no hubiese pasado nada, como si ese libro no te hubiese afectado profundamente, es la verdad toda una odisea. Hay que es una condición crónica ya y no tengo intención de pararla porque la verdad que me encanta que mis libros me afecten tanto.
Así que esto es un poco de todo lo que le ha pasado a mi cerebro desde que arranqué a leer Dark Romance. Tengo menos tolerancia para los personajes planos, pero más slow burn, un poquito aunque sea, así. Tengo más paciencia para el slow burn, para los finales complicados, pero que dentro de todo son bastante felices. Y una lista completa de síntomas que no pienso tratar en el futuro próximo. Me arrepiento absolutamente para nada. El Dark Romance me hizo una mejor lectora, a mi parecer. Aunque me ha arruinado bastante para la literatura tranquila para siempre. Contame en los comentarios, ¿a vos te parece que el Dark Romance te cambió en algo? Contame ese primer libro que leíste, ¿cuál te cambió lo suficiente como para pensar, reconocerte en estos síntomas que te estoy contando? Si todavía no empezaste, déjame tus recomendaciones o qué te gustaría leer en los comentarios y te doy algunas recomendaciones. Recuerden que si el video les gustó se pueden suscribir. Hacemos contenido sobre BTS, maquillaje para principiantes y libros de Dark Romance, Mafia Romance y todo lo que me guste leer. Subo videos 2 veces por semana, así que vamos a estar aquí muy seguido. Suscríbete para no perderte de nada y pasarle este video a alguien que le pueda servir. Nos vemos en el próximo video.